Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día con un nuevo tema en el curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a ver los tipos de texto según la intención comunicativa. Veamos. Tipos de texto según la intención comunicativa. Antes de empezar, quiero hacer una acotación. Cuando ustedes investiguen acerca de tipos de textos o tipología textual, van a encontrar muchos criterios de clasificación. El que vamos a tratar es es un criterio más. En este caso, el criterio de intención comunicativa. Todos nosotros tenemos intención de comunicar algo, nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que queremos ser, lo que queremos hacer. Esa es la intención comunicativa. Por lo tanto, según este criterio, vamos a descubrir tres tipos de texto, de los cuales también se van a subdividir en otros tipos de texto que vamos a analizar hoy. Por ejemplo, el texto narrativo es aquel que cuenta, narra historias, sucesos que ocurren en un espacio y en un tiempo. Y tenemos pues muchos tipos de textos narrativos. Por ejemplo, el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, y estos tipos de textos son narrativos porque cuentan una historia. El otro grupo pertenece a los textos informativos, que está conformado por el texto expositivo y el texto descriptivo. El expositivo, como su nombre lo dice, va a exponer algo, y el descriptivo va a especificar detalles de un objeto, de una persona o de un paisaje incluso de cosas imaginarias, ¿no? Describimos algo que se nos ocurre en la mente. El texto persuasivo, como su nombre lo dice, intenta convencer al lector para que adopte una actitud o lo que el escritor, el autor quiere que se convenza. En, esta, en este grupo de textos encontramos solamente el texto argumentativo. Ahora a continuación vamos a explorar cada uno de ellos, en qué consiste el texto narrativo, el expositivo, descriptivo y argumentativo. Muy bien, haciendo el análisis de cada tipo de texto, vamos a observar las siguientes definiciones. El texto narrativo trata sobre hechos de la realidad o también pueden ser ficticios, sean falsos o sean verdaderos. Básicamente trata de narraciones, de acontecimientos, sucesos que le suceden a ciertos personajes en un mundo, en un ambiente y en un tiempo determinado. Se transmiten las ideas, los sentimientos, el ánimo y las intenciones de aquellos personajes. También se puede decir que el autor interviene en esta narración cuando vuelca toda su experiencia de vida en este tipo de texto. El texto expositivo, como su nombre lo dice, va a exponer, va a presentar eh, una, un objeto o un hecho o tal vez ideas. Va a explicar de forma objetiva. Aquí no interviene el sentimiento, no interviene la subjetividad del emisor. Simplemente expresa todo lo que observa tal y cual lo ve. El texto descriptivo es una especie de fotografía con palabras, es decir, se va a relatar el más mínimo detalle, ya sea de un paisaje, de un objeto, incluso de un hecho y también de las personas. De eso trata el texto descriptivo, la descripción de los detalles. El texto argumentativo va a presentar opiniones, razones a favor o en contra de una idea. Lo que la función de este texto es de convencer al interlocutor, es decir, convencer al receptor acerca de una idea que el autor quiere transmitir.
Los textos que pertenecen al criterio de intención comunicativa van a responder a ciertas preguntas para su elaboración. Por ejemplo, el texto descriptivo va a responder a la pregunta ¿cómo es? Y ese cómo es se va a detallar en textos, por ejemplo, de catálogos, guías de viajes, retratos, autorretrato, caricatura, etcétera. Por ejemplo, si uno compra una ropa o un artefacto, hay, sobre todo en los artefactos, hay un manual en la que te da la descripción, características de ese artefacto. Pues ese es un ejemplo de texto descriptivo. El texto narrativo responde a la pregunta ¿qué ocurre? Porque lo principal en un texto narrativo es contar, narrar lo que sucede a los personajes. El tipo de texto narrativo lo encontramos en las noticias, en los cuentos, novelas, leyendas, fábulas, parábolas, mitos, etc. El texto expositivo responde a la pregunta ¿qué es? Es decir, va a describir y va a explicar una situación o un objeto o algún hecho de importancia. Quiere dar a conocer algo. Este tipo de texto lo vamos a encontrar en artículos científicos, en textos académicos, manuales. El cuaderno que tú elaboras también es un texto expositivo porque está presentando, está dando a conocer una idea o un conocimiento, un tema. El texto argumentativo responde a la pregunta ¿qué pienso de? Es decir, vamos a transmitir allí nuestra opinión acerca de algo, acerca de un tema, y también tratar de convencer al lector sobre la seguridad que tenemos de nuestro tema. Este tipo de texto lo vamos a encontrar en artículos de opinión, en críticas, ensayos, editorial, etc. Ahora vamos a resolver algunas actividades. Vamos a leer estos textos y vamos a identificar qué tipo de texto es cada uno. Veamos. La mejor manera de combatir el dengue, la fiebre chikungunya y el virus del Zika es impidiendo la reproducción de los mosquitos transmisores de la enfermedad, el Aedes aegypti o patas blancas, eliminando las aguas residuales y los contenedores en que la lluvia puede estancarse, pues el insecto requiere de aguas inmóviles para el crecimiento de sus larvas. Muy bien, este texto nos habla acerca de enfermedades provocadas por este tipo de insectos. Entonces, si nos está presentando estas enfermedades, ¿qué tipo de texto será? El texto es expositivo, porque nos está presentando, nos está dando a conocer. Siguiente texto. La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos, y mi oído era el más agudo. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Entonces aquí el personaje quiere contarnos algo, algo que le ha pasado, le ha sucedido, o tiene ciertas características. Entonces cuando quiere narrar, contar un suceso, pues el texto será narrativo. Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Sin embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como para que la luz las atraviese. Cuando esto ocurre, la coloración se torna gris o incluso negra. Bien, nos está describiendo, por lo tanto, es un texto descriptivo. Describe a la nube y sus características.
Puede ser gris, puede ser blanca, dependiendo de la intensidad de la luz y también dependiendo de la alta concentración de agua, ¿no? O de gotas de agua. Siguiente texto. Las medidas de confinamiento contra el coronavirus tienen como objetivo frenar su expansión y proteger a las personas más vulnerables, los ancianos. Es un gran contrasentido, por lo tanto, que no se hayan reforzado las medidas de seguridad precisamente en los lugares de mayor concentración de personas vulnerables, las residencias de ancianos. Debemos hacer algo. Muy bien, según ese texto, las medidas de confinamiento deben proteger a las personas vulnerables, pero sucede todo lo contrario. En vez de protegerlos, están desprotegidos. En los asilos, por ejemplo, los ancianos no tienen ningún tipo de seguridad o protección. Y eso es lo que reclama el autor de este texto. Está dando una opinión acerca de la eficacia de esta medida de confinamiento. Por lo tanto, el texto es de tipo argumentativo. Gabriel Pallares, Londres de 1982. Es un escritor venezolano licenciado en Letras y magíster en Literatura Latinoamericana, así como en escritura creativa. Escribió 3 libros de relatos: Cuando bajaron las aguas, Monte Ávila Editores, 2008; Hotel, Punto Cero, 2012; y Lo Irreparable, Punto Cero, 2016. Ha sido galardonado, premiado nacional e internacionalmente. Reside actualmente en Buenos Aires. En este texto nos está presentando a un escritor, sus galardones, las obras que ha publicado y su nacimiento también. Por lo tanto, al presentarnos a alguien o a algo, estamos utilizando un texto expositivo. Nos expone una idea, un hecho, etc. Bien, siguiente texto. Nuestra recomendación gastronómica de hoy se llama Random Madrid y está situado en la calle Caracas. Este verano podemos disfrutar de uno de los locales más de moda de Madrid y de su exquisita cocina de corte internacional, una fusión entre nuestra tradicional cocina española con la alta cocina francesa, italiana, peruana, nipona o escandinava. Como podemos observar en ese texto, se está promocionando a un restaurante, se le está recomendando a este restaurante y además trata de convencernos con otras ideas más, con otras características propias de este restaurante. Por ejemplo, la comida internacional, en la cual se hace fusiones con la comida española. Entonces, al tratar de convencernos, estamos utilizando un texto argumentativo. Sí, pues, antes de entrar a Pantilandia, estuve de lavandera, como dijiste. Hay quienes se creen que las lavanderas ganan horrores y se pasan la gran vida. Una mentira, Sinche. Es un trabajo fregadísimo, caminar todo y con los pies así de hinchados y muchas veces por las puras, para regresar a la casa con los crespos hechos. Bien, es decir, aquí nos está contando lo que le sucede a un personaje, está contando lo duro que es su trabajo y cuando regresa a casa, pues está muy cansada o muy cansado. Entonces, al contarnos un suceso, estamos frente a un texto de tipo narrativo. Siguiente texto. Lucas era de pequeño un poco cargado de espaldas, moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. En cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea, que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él, aparecían sus imperfecciones, y que estas perfecciones
principiaban en los dientes. Como vemos, hay un personaje al cual se le está detallando todas sus características físicas. Por lo tanto, este es un tipo de texto descriptivo, porque describe a un personaje, todas sus facciones. Bien, jóvenes, hemos terminado la actividad y espero pues que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego.